Rodrigo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salvador. Un honor estar contigo y con todo tu auditorio, a pesar de los desafortunados eventos de esta mañana. Rodrigo, ¿cómo leemos esto que pasó el día de hoy? Inédito, nunca en la historia habían atentado contra un secretario de Seguridad capitalino. ¿Qué significa? Pues efectivamente, como ya se ha manejado en otros comentarios de colegas míos, es un desafío, lo apuntabas muy bien. Tristemente, esta realidad se ha vivido en otras ciudades desde la década de los 80s. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, y Sí. pues de niño me tocó aquel bombazo tan significativo en el Hotel Camino Real en los 15 años de la hija de un cártel de la droga, y después pues es recurrente ver operaciones de Marina o balaceras. Luego recientemente pues en Culiacán se retoma tristemente ese tipo de eventos. Es un desafío sin duda. Yo creo que la dimensión simbólica de la acción, lo preparada, lo elaborada, la cantidad de equipo que está y el tipo de armas involucrado, obviamente nos habla de una escalada y de, vamos a decirlo así, el escape a una previsión. Se ha comentado por distintos autoridades, la jefa de gobierno, inclusive el mismo presidente, pues que esto es un síntoma del trabajo que se está haciendo. Yo quisiera enfatizar pues que si bien se está haciendo un trabajo reactivo, el verdadero trabajo de seguridad que se debe reforzar claramente a partir de hoy es el de inteligencia. Ese trabajo que no se ve, que no se oye, pero que precisamente si se hace bien evita que haya una emboscada, evita que haya un atentado de esta magnitud y se desarticula justamente en una etapa muy previa a la realización del atentado. Con frecuencia vemos que agencias de seguridad de otros países desarticulan ataques, así es como la prensa lo refiere, y eso se debe a un elaboradísimo trabajo de inteligencia que también a veces ha sido contestado por el tema de Claro. privacidad, por la prensa y por los defensores de los derechos, pero eso creo que nos lleva a revalorar a ciertos analistas la importancia que tiene el trabajo de inteligencia Sin desde el duda. punto de vista proyectivo y desde el punto de vista estratégico, Salvador. Y yo diría que la frase sería más acertada de que si se está haciendo bien el trabajo es porque precisamente no se llega precisamente al momento de Claro. la perpetración del ataque. Ahora, la lógica diría, Rodrigo, que a un desafío de esta magnitud tendría que venir también una respuesta y una reacción proporcional del gobierno. ¿Qué tendría que hacer en estos momentos el gobierno para decirle, haya sido Nemesio Ceguera el Mencho, haya sido su cártel Jalisco Nueva Generación o haya sido cualquier grupo del crimen organizado el que organizó y perpetró este ataque, para decirle, aquí no mandas tú, aquí manda el Estado? Mira, lo primero que hay que tomar en cuenta es que ese mensaje no es solo reactivo al cártel Jalisco Nueva Generación o al Mencho. Recordemos que tristemente lo que ha pasado ya en la historia de nuestro país es una multiplicación de los cárteles como hongos en la pradera, ¿no? Debido al debilitamiento de las cabezas que se ha seguido desde el principio pues, de este siglo, pues vamos a decir, se ha dado un efecto cucaracha y se ha dado un efecto multiplicador de los cárteles. Y el cártel Jalisco Nueva Generación quiere reclamar una hegemonía y unos territorios que el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa, no le han permitido todavía reclamar. De ahí quizás su talante tan violento ante las nuevas alianzas que se han dado. Entonces, en ese sentido, creo que la respuesta efectivamente tiene que ser contundente, pero insisto, aunque suene un poco repetitivo, tiene que ser un trabajo desarticulador. Más que una respuesta de un ojo por ojo, diente por diente, tiene que ser una respuesta inteligente en todo el sentido de la palabra. Ahorcarlos en el ámbito financiero, ahorcarlos en sus capacidades operacionales. ¿Cómo es posible que tengan acceso a las armas que vimos y escuchamos esta mañana? Entonces, en ese sentido, obviamente se habla de una red mucho más diversificada y mucho más compleja. La analogía a lo mejor es un poco exagerada o desafortunada, pero el barco está haciendo agua y son muchos los hoyos por los que está entrando el agua. En ese sentido, hay que definir qué hoyos tapar primero para seguir estando a flote y ya, manteniéndonos a flote, seguir con el trabajo de tapado de hoyos. El gobierno tendrá que ser selectivo y para poder tomar una decisión, porque no puede atacar todos los frentes, eso estratégicamente, dada la situación hoy, es inviable, tendrá que hacer un trabajo y reforzar un trabajo todavía más quirúrgico de inteligencia para poder ser más asertivo.
más que una reacción ahorita ante el agravio, porque eso es lo que es un agravio al Estado mexicano, Claro. y con unas Fuerzas Armadas sobrecargadas de labores civiles como construcciones de aeropuertos, construcciones de bancos, administración de aeropuertos, etcétera, etcétera, tiene que haber un golpe de timón, un replanteamiento de la estrategia necesaria. O sea, esto de los abrazos no balazos ya quedó superado totalmente y ridiculizado además. Bueno, yo creo que ya hay que entender que el lenguaje del presidente es muy metafórico y es alegórico y ese es su estilo y esa es su forma. Pero al mismo tiempo vemos funcionarios como Don Omar, que ha sido atacado el día de hoy, que sí hacen su trabajo y que están dentro de la administración que encabeza el presidente, vamos a decirlo así, política e ideológicamente. Entonces, efectivamente, ya las alegorías que usa el presidente en sus discursos con el pueblo, en sus mítines, yo creo que todos ya podemos darle su justa dimensión y no tomarlas literalmente. A quienes hay que atender es a los mandos operativos y a los mandos estratégicos de nuestras fuerzas de seguridad, donde sin duda la prueba de fuego no es para las Fuerzas Armadas, es para la Guardia Nacional. Claro. Rodrigo Soto Morales, analista, experto en temas de seguridad nacional, gracias por compartir este análisis con nuestra audiencia. Muchas gracias, muy buenas noches. Un abrazo, Salvador, un saludo a ti y a todo tu auditorio.